Hola y bienvenidos al segundo episodio de Falling Upwards Podcast. Somos Borja y Paula, vuestros anfitriones, y estamos enormemente agradecidos de teneros aquí. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, muchísimas gracias por trabajar en ti. Hoy queremos hablaros sobre la confianza en uno mismo. Esto es un concepto que tiene muchas aristas y matices y que intentaremos desgranar con vosotros. La confianza en uno mismo la tendemos a asociar a alguien con una presencia, un carácter fuerte, que no dudan cuando habla, que cuando lo hablan lo hacen con un volumen alto, de forma muy asertiva, parecen no tener miedo de decir lo que piensan y no hay nunca un reto difícil para ellos. Parece que siempre tienen las habilidades, las herramientas de salir adelante con todo. Pero, y esta es la pregunta, ¿es esto realmente una persona que confía en sí misma? ¿O estamos realmente confundiendo este concepto de persona que confía en sí misma con una persona más engreída, con una persona arrogante? Yo pienso que igual la mejor forma de visualizar esto puede ser con ejemplos reales. Sí, porque yo creo que estos tres adjetivos que acabas de utilizar comparten la mayoría de las cosas que tú has descrito anteriormente. Pero creo que existen ciertos matices y ciertas diferencias entre ser una persona con confianza, entre ser una persona engreída o ser un arrogante, pese a compartir eso. Y la mejor manera de visualizarlo efectivamente podría ser con unos ejemplos. Yo creo que cuando pensamos en confianza en uno mismo, podríamos traer, por ejemplo, al personaje de Adele. Vamos a hablar de celebrities hoy, ¿eh? Hemos pensado que traer un poquito de pop culture podría ser un poco divertido, ¿no? Y Adele es un personaje que ha sufrido mucho body shaming. Esto es un poco como el bullying por su aspecto físico, ¿no? Es un personaje que ella ya comenta, ¿no? Que desde pequeñita, pues, sufrió bullying en el colegio, bullying en determinados momentos de su vida, y que es algo que continuó incluso casi hasta el día de hoy, ¿no? Y que al principio de su carrera, al estar tan expuesta, era algo que sí que le afectaba, ¿no? Y hay una anécdota que habla de una vez que ella, me parece que recogió como 5 Grammy Awards y fue vestida de verde, y pues todas las redes sociales explotaron, los medios de comunicación, con este mensaje de que ella parecía como Fiona, la princesa de Shrek, ¿no? Y como el cambio de foco del hecho de que había ganado 5 Grammys a realmente algo que tenía que ver con su apariencia física y con algo que para ella era un trigger. Esto pasó ya hace muchos años, me parece que en el 2011, y en numerosas ocasiones Adele ha hablado de lo que supone para ella su aspecto físico y todo este tema del body shaming. Y si seguís un poco a Adele, habréis visto que en los últimos años ha sufrido una transformación física bastante visible, ¿no? Y en alguna entrevista ella sí que comenta como todo este proceso de transformación y de enfoque en su crecimiento mental, en su disciplina y su trabajo con el deporte le ha ayudado a mejorar su confianza y a estar en un estado mental en el que se siente mucho más segura de sí misma. Y es muy interesante que ella afirma que no necesariamente es por el hecho de verse más delgada, que eso para ella es lo menos relevante, sino el hecho de haberse demostrado a ella que es capaz de tener esa disciplina y esa rutina y ese cuidado propio, lo que le ha ayudado a construir esa confianza en sí misma, siendo a día de hoy algo que ya no le resulta ni siquiera relevante cuando escucha o ve comentarios sobre su aspecto físico. Y al final se ha convertido en un referente y en una inspiración para muchísimas personas. Y me parece una historia maravillosa, porque al final la confianza va de eso, ¿no? De qué es eso que te da miedo, que te limita, y cómo lo superas y llegas al punto de que eres capaz de ser tú y que no te importe realmente lo que piensen los demás. Claro. Y encima, ¿no? O sea, por continuar en esa línea, ¿qué ocurre cuando llevas la confianza al extremo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando realmente crees demasiado en todo eso que haces? ¿Qué ocurre cuando tienes un carácter fuerte, pero igual demasiado fuerte? Y aquí no estoy hablando igual de
necesariamente hacer de menos a los demás. Estoy hablando igual de ser muy vocal sobre todo eso que haces y sobre todo eso que haces bien. Sí, estar encantado de conocerte, vamos. Pues eso precisamente yo creo que es lo que definiríamos como un engreído, ¿no? Es una persona que igual llega a su nivel de confianza a un punto demasiado alto, pero que sin embargo no se preocupa o no necesariamente se dedica a tratar con desprecio a los demás, que es precisamente lo que identificaríamos como un arrogante. ¿Y cuáles son buenos ejemplos de esto? Pues a mí la verdad es que haciendo un poquito de búsqueda, ¿no? Buscando en internet, pensando yo, me venían dos ejemplos. Uno yo creo que es algo que cuando lo escuchéis va a ser tremendamente evidente, va a ser como el tópico de una persona engreída, aunque muchos de vosotros incluso lo confundiréis con un arrogante, pero yo en este caso, sin embargo, me posicionaría con que es un engreído. Y otro que yo creo que es mucho menos conocido, pero que además no diría que esa persona traslade esa forma de ser hoy en día, ¿no? O no llega a España, también puede ser. Puede ser. Pero es esta idea de que al final todos pasamos por épocas, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos y que en una época, en un momento determinado tengamos unas características o sean esas las que trasladamos a los demás, no significa necesariamente que eso esté estructuralmente incorporados en nuestro ser. Pero bueno, volviendo al famoseo, el primer ejemplo, ¿quién si no? Cristiano Ronaldo. Tiburao. Bueno. Futbolista evidentemente excelso, ¿no? Durante muchos años tiene títulos no solo a nivel colectivo, ¿no? Que al final es el objetivo del fútbol, sino que tiene muchísimos títulos a nivel personal. Yo creo que es una persona que, bueno, no tengo el gusto de conocerle, pero simplemente por viendo la capacidad atlética que tiene esa persona y la forma en la que ha marcado la diferencia en todos estos años, pues claramente destaca por ser una persona de mucho trabajo, ¿no? De mucha disciplina. Pero que, sin embargo, nunca ha ocultado que tiene muy, muy alta estima de sí mismo. Está enamorado de sí mismo. Lo está. Y de hecho nos ha dejado frases que ahora mismo voy a... Perlas, efectivamente. Que voy a trasladar entre comilladas. Exactamente dijo esto en alguna entrevista, ¿no? Cosas como: no voy a decir que soy un príncipe, pero uno tiene que quererse a sí mismo. Cuando me miro en el espejo, me gusta lo que veo. Y obviamente me gusta mirarme a mí mismo. U otras como: respeto las preferencias de cada uno, pero nunca he visto a nadie que juegue al fútbol como yo. No hay otro futbolista capaz de hacer lo que yo hago. No hay ningún jugador más completo que yo. Esto, por compararlos un poquito al caso de Adele, yo creo que es simplemente una persona que ha llegado a ese nivel y a esa capacidad, en este caso futbolística, única y exclusivamente apoyado en dos cosas, ¿no? La disciplina, que yo creo que es un tema que seguro hablamos en otros episodios, pero sobre todo en la confianza en sí mismo. El pensar que todo aquello que se proponía lo iba a hacer, pero claro, en este caso la connotación negativa es evidente. El segundo ejemplo, que yo creo que mucho menos conocido, la verdad es que me di de él por casualidad, a mí me sorprendió muchísimo, sería para mí Lady Gaga. Fíjate. A ver. Cantante y actriz reconocida. Sí. Y hago aquí el remarcar actriz reconocida, no solo porque últimamente la veamos mucho más en películas, sino que hay que recordar que esta persona ganó un Oscar a Mejor Actriz por su actuación en A Star is Born. La mítica canción, no me voy a poner a cantarla aquí. No, porque... mejor no. Igual. Otro día. Efectivamente. Pero es que esto ya, bueno, momento random, me explotó la cabeza porque empecé a buscar en Wikipedia, intentar conocerla un poco más como personaje. Y resulta que esta persona, teniendo 37 años, 37... Muy joven. Ha ganado un total de 338 premios. ¡Wow! 338. ¿Quién no ha ganado tantos, verdad? ¿Quién no tiene el ego inflado con 338 premios? Pero es que aparte del Oscar a Mejor Actriz, esto es mucho mejor, tiene otros 3 Oscar a Mejor Canción. Ojo. No sé cuáles son, pero si lo pones será verdad. Bueno, me parece bastante. Sí, sí. Pero bueno, muy loco, muy loco todo. Es loco, sí. Pero en fin. Wow. Pero volviendo al tema que nos concierne, porque me he ido un poquito del tema. Yo diría que a día de hoy, ¿no? Lejos de proyectar esta imagen de una persona engreída, yo creo que es un ejemplo, ¿no? De hecho, Lady Gaga, yo creo que destaca, creo que ha sido, por lo menos en sus inicios, era una persona que destacaba por su lucha por los derechos LGTB. Se ocultaba mucho también su aspecto físico. Si te das cuenta, mucho maquillaje, mucha peluca.
O sea, no mostraba realmente su realidad, vamos. De hecho, hubo un punto que yo creo que se habló incluso del androjismo, puede ser esta figura de ser entre masculina y femenina, y no había mucha claridad, y ella tampoco nunca se definía como algo, ¿no? Que eso es algo que a día de hoy igual tenemos muchísimo más incorporados en nuestras conversaciones diarias, pero que igual hace 13, 15, 12 años, pues no era tan así, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y luego también ha sido un referente en la lucha contra el SIDA, ¿no? Sin embargo, a diferencia igual de muchos otros cantantes conocidos, ella no tenía vínculo alguno con la industria. Ni su familia estaba metida en la industria, ni su familia tenía nada que ver. Y por lo tanto ella como que se tuvo que labrar poco a poco su carrera. Empezó cantando en bares, hizo muchísimos musicales en el ámbito pues colegial, ¿no? En el colegio. Pero bueno, en cualquier caso, es que en un ámbito tan competitivo como la música, si al final no te diferencias, no eres nadie. Entonces yo creo que hubo dos cosas que le diferenciaron. La primera yo creo que ya las compartido con todos, ¿no? Y era ese estrambotismo, esa forma de vestir. Pero yo diría que la segunda fue precisamente la confianza que tenía en sí misma. Y ella se preocupó mucho de que en cada entrevista que ella tenía con algún medio, ¿no? Esos comienzos, ella siempre quería generar como un poco de polémica, ¿no? Y esta polémica yo creo que iba un poco asociada precisamente a esta idea de la confianza que tenía en ella misma y el por qué ella pensaba que iba a llegar. Pero bueno, dos perlitas que nos compartió. Algunas personas nacen estrellas. ¿Lo tienes o no? Yo definitivamente nací estrella. Ole, claro que sí. Me hace mucha gracia porque además relaciona mucho con la película que precisamente le dio el Oscar, así que igual se estaba interpretando a sí misma. ¿Quién sabe? Puede ser. Segunda. Incluso de niña siempre tenía los ojos puestos en mí. Todo el mundo tenía los ojos puestos en mí, perdona. Como las abejas en la miel. Siempre fui escandalosa y muy inteligente. No está mal. No está nada mal. Sin embargo, y ya por terminar en una nota muchísimo más positiva, a mí lo que me encanta es que se haya apoyado precisamente en esta confianza en sí misma para lanzar su carrera. Y que además, después de esto, no ha sabido transicionar de una persona que igual destacaba por el estrambotismo, por las ideas como tan fuertes, a realmente una fuente de inspiración. De hecho, ella fundó... porque ella también hace muchos proyectos, ¿no? En el ámbito personal, y fundó una fundación llamada Born This Way, que está enfocada en el empoderamiento de la gente joven, y me encanta que uno de los pilares precisamente de esta fundación para jóvenes es la confianza en uno mismo. Es que yo creo que es muy interesante, y perdona que añada esto, pero creo que precisamente como dicen en inglés, persona, como otra persona, ¿cómo se dice? Este personaje que ella se generó en un momento determinado de su carrera fue precisamente para luchar contra sus propias inseguridades. O sea, yo creo que ella cuando empezó sí que era una mujer, pues eso, que tenía como muchos complejos, no se sentía del todo guapa. Entonces yo creo que el generar este personaje tan escandaloso y tal, fue una manera como una terapia para ella, ¿no? Lo que pasa es que al final sí que le llevó a un punto en el que le ayudó a confiar más en sí misma, pero a lo mejor se pasó un poco de vuelta en ese como trabajo. Decías antes, yo creo que pasó de ser una persona que se cubría incluso el rostro a poco ir quitando esta capa, ¿no? Sí, claro. Que puede ser precisamente como a medida que éramos capaces de ver su rostro más a menudo, igual era que estaba ganando la confianza en todo aquello que igual le había puesto límites en el pasado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy interesante. Y vamos a por el tercer concepto. Hablábamos de arrogancia. Esto ya sería como ir un paso más allá, ¿no? Y yo he buscado un poco qué significa realmente la arrogancia. Y el arrogante es aquel que se sabe y se siente superior a los demás. ¡Ole! Y que trata con menosprecio a los demás, a los que considera inferiores a él mismo. Además, toleran mal el éxito de los demás, lo sienten como una amenaza. Son vanidosos y están excesivamente orgullosos de sus éxitos. El claro ejemplo aquí, me imagino que es uno bastante típico, ¿no? Que para muchos de vosotros también os resonará. Y este es Kanye West, no sé cómo se pronuncia. El famoso cantante y productor estadounidense, reconocidísimo, un montón de premios, además es un empresario súper exitoso, no podemos negar su gran capacidad creativa,
y su visión empresarial, pero todos sabemos que es una persona bastante controvertida, ¿no? Y de ideas muy, muy fuertes. De ideas muy fuertes y que no duda en compartirlas con todo el mundo, te importe o no. Y todos recordaremos ese momento de recogida de premio de Taylor Swift, esa pequeña Taylor Swift que en ese momento tenía 20 años. Y me parece que era su primer gran premio. Era un VMA Award de estos. Y en el momento en el que esta Taylor pequeñita, chiquitita, que no tiene nada que ver con la Taylor de ahora, subía al escenario a recoger su premio. Y en ese momento, Kanye West decide subir al escenario, robarle el momento por completo a esta niña que estaba empezando a dar su discurso de agradecimiento, le quita el micrófono y le dice, no, este premio se lo merecía Beyoncé. O sea, y todo esto en vídeo. Yo, la verdad es que si no habéis tenido la oportunidad de ver este pequeño clip, seguro que si buscáis Kanye West, premio Taylor Swift, lo veréis, es alucinante. Y bueno, perlitas como estas hay muchas. También hay unos cuantos años después, cuando a él le van a dar otro premio, no recuerdo exactamente por qué, y había también mucha polémica sobre si iba a ser Taylor Swift quien le iba a dar el premio a él. Y todo ese tema, sube a recoger su premio y en su discurso de agradecimiento, que dura además como 35 minutos, no para de hablar sobre sí mismo, sobre lo maravilloso que es él, de lanzarse un montón de perlas y de flores y culmina al final diciendo que, como es tan maravilloso y es un ente superior, ha decidido que va a presentarse a las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Claro que sí. Entonces, este sería el claro ejemplo de la arrogancia. Yo creo que hemos visualizado bastante bien las tres cosas. Pero claro, por hacer una especie de resumen, ¿no? Realmente lo que diferencia a estos tres personajes no viene tanto en la confianza en ellos mismos desde una perspectiva de lo vocal que son, ni las herramientas, las habilidades que tienen para superar los retos a los que se enfrentan. Yo creo que es un poco cómo modulan, ¿no? Todos estos atributos. Claro. Al final es esta delgada línea, ¿no? Entre ser una persona con confianza en uno mismo y realmente salir ahí fuera y con una humildad, ¿no? Pero con un carácter lo suficientemente fuerte, pues sales adelante en aquello que te propones, pero el tener esa capacidad de, o bien, no ser demasiado confiado, no ser demasiado fuerte en ninguno de estos atributos, y sobre todo, y esto es muy importante, y esto yo creo que lo veremos cada vez que hablemos de muchos conceptos, es la importancia de no pensar en el exterior. Al final, el crecimiento personal está siempre construido realmente internamente. Y entonces es muy importante el olvidarte de todo aquello que tienes ahí fuera, porque igual te puede llevar a zonas, ¿no? O a sitios que igual no son tan positivos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dos preguntas sobre las que nos gustaría que gravitara esta conversación de hoy, aunque ya de alguna forma hemos tocado cosillas, pero bueno, profundizaremos más, ¿no? Y la primera es realmente cómo definimos la confianza en uno mismo y qué cosas positivas nos pueden aportar en nuestro día a día. Uh-huh. Porque hay cosas muy positivas realmente de ser una persona que confía en sí misma. Y la segunda es qué consejos, hábitos, prácticas nos pueden ayudar a desarrollar esta confianza en nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Empezando por la primera. La confianza en uno mismo realmente para mí, o por lo menos esta es mi opinión, tiene poco que ver con ser perfecto. Yo creo que se acerca muchísimo más a llevar a cabo una labor de introspección que sea muy profunda, que sea muy honesta, que nos lleve a realmente conocernos a un nivel tan profundo que seamos muy conscientes de aquello que hacemos bien, pero también de aquello que igual lo hacemos tan bien. Uh-huh. Yo pienso que cualquier persona en algún ámbito de su vida, y esto de verdad, si no lo piensas, reflexiona porque seguro que sí, tiene fortalezas. Y por ende, una fortaleza puede servir de una herramienta para sentirnos seguros en alguna situación, la que sea. Por otro lado, las debilidades, que por cierto, todos también las tenemos y es importante reconocerlas,
no nos tienen que paralizar. No tenemos que tener esa sensación de que tenemos que ser perfectos para confiar en nosotros mismos en aquellas situaciones, conversaciones, momentos que sean un poco incómodas. Lo positivo es que una debilidad siempre es una oportunidad. Y esto es muy importante también, y es que la confianza en uno mismo se puede trabajar. Chicos, de verdad, se puede trabajar. Y por lo tanto, aunque realmente requiere un trabajo esta introspección, yo pienso que teniendo la claridad de qué es aquello que no funciona tan bien y poniéndole el foco, se puede mejorar. Pero bueno, para mí no es solo de fortalezas y debilidades. Como hemos dicho antes, también hay una parte que es la mentalidad, ¿no? Nuestra reflexibilidad, nuestra forma de comunicar, y no hablo solo de lo que decimos, sino cómo nos movemos, cómo comunicamos gestualmente. Pero bueno, eso lo comentaremos yo creo que de una forma u otra a lo largo del episodio. Por lo tanto, creo que es importante para ganar confianza en uno mismo el realmente apoyarnos en aquellas cosas en las que nos sentimos seguros. Porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces, si estás buscando realmente confiar en uno mismo, y antes de meterme en estos tips y en estos hábitos, prueba igual a pensar que sé yo, aquello que haces bien y ponlo en práctica. Estoy convencido de que te sentirás mucho mejor. Y luego yo creo que también, y por terminar, hay que identificar también, como decíamos antes con Lady Gaga, qué son momentos o cosas de falta de confianza que son estructurales, ¿no? Aquellas cosas que tenemos presentes en nuestro día a día. Y esas cosas un poquito más latentes, ¿no? Las primeras son importantes y son realmente las que viene bien trabajar y tener identificadas. Las segundas, oye, pues todos tenemos una vida, todos tenemos momentos mejores y peores, y no hay que darle excesiva importancia igual a todo ello. ¿Qué Muy opinas? interesante. Estoy de acuerdo. ¿Tienes algún tip para nosotros igual? Tengo un montón de tips para vosotros, para todos aquellos que quieran comenzar a trabajar en su confianza. El primero de los tips que vamos a dar hoy es algo que toda persona con confianza en sí mismo ha hecho. Y el primero yo lo definiría como: tus verdades te hacen tú. Es importante que conozcas tu pasado. Las personas con confianza en sí mismas no han evitado su pasado, lo han procesado, lo han trabajado, han navegado su pasado y entienden cómo eso les ha afectado y les afecta a día de hoy. Es decir, estamos hablando de lo que comúnmente se llama como las cicatrices emocionales. Es decir, todo aquello que nos genera un trigger o que es un gatillo para nosotros y que tiene como consecuencia un comportamiento determinado en nosotros. Es importante entender estas cicatrices o estos eventos de nuestra vida y cómo han tenido un impacto o sano o insano en nosotros mismos. Y cuando no los has procesado o no los has entendido lo suficiente, no eres capaz de gestionarlos, pero en el momento en el que los has entendido y los tienes muy presentes, ya no te sentirás tan débil e incluso podrás transformar esa debilidad en una fortaleza para ti. Porque ya no te vas a cubrir, no te vas a esconder, no te vas a sentir incómodo con eso y vas a aprender a reírte de las cosas de las que normalmente te avergüenzas. El segundo de los tips es la disciplina. Este es muy claro. Sé consecuente con tus promesas y te generará confianza en ti. Empiezas a creer en ti cuando te sientes capaz de comprometerte con tus promesas. Es un gran boost de confianza cuando te sientes capaz y cuando consigues cumplir todo aquello que te propones. Esto puede aplicarse a generar hábitos y rutinas saludables, por ejemplo, hacer deporte, o hacer journaling, o comer más saludable, dejar de fumar, incluso algo tan básico como hacer una rutina de belleza todos los días. Pero también pueden ser cosas más complejas, como por ejemplo lo que llaman desarrollar habilidades de alto valor. Por ejemplo, enfrentarte a aprender algo difícil, ya no solo por conseguir el resultado, sino por lo que te va a generar el proceso de aprender algo difícil. Es decir, porque tú vas a navegar estrés, vas a navegar reto, vas a navegar dificultad. Pero si llegas a sobreponerte de eso, estarás en un peldaño más arriba. Te sentirás mucho más capaz y mucho más seguro a la hora de enfrentarte al siguiente reto. Y ese alto valor, y me gustaría también añadir un poco,
es importante que sea un alto valor para ti, que te motive a ti. No busques ese alto valor que igual pueden apreciar otras, porque si no te motiva a ti, no vas a realmente conseguir esa disciplina, que es lo que va a marcar la diferencia a largo plazo. El tercer tip de hoy es salir de tu zona de confort. Esto puede parecer muy básico, pero identifica qué es lo que te hace sentir incómodo y hazlo. Te sentirás más capaz. Si hay algo que quieres conseguir, pero no te atreves, esta es tu señal para hacerlo. Una cosa que implique reto o miedo controlado significa que hay un proceso de aprendizaje detrás. Significa que vas a volver a subir otro peldaño en esa escala de confianza. Intentarlo no te asegura que vayas a conseguir el resultado. Hay mucho fracaso asociado, pero estoy segura de que aprenderás algo en ese proceso. Y cuando llegue el siguiente reto, estarás muchísimo más preparado. Es como un loop de feedback que se genera en tu cerebro y cada vez que tomes más retos, el siguiente te costará un poquito menos. También creo que hay que aprender a minimizar el fracaso. Realmente nadie está tan pendiente de tu fracaso. Entonces, minimízalo. No existe. Intenta sacar el aprendizaje. El cuarto tip es aprende a poner límites, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Si algo no se alinea con tus valores, con tu manera de pensar o traspasa tus líneas rojas, verbalízalo y actúa acorde a ello. Si tú te has prometido cierta cosa, por ejemplo, no voy a beber hoy viernes cuando quede con mis amigos, porque ya bebí ayer o porque no quiero beber, simplemente, pues actúa consecuentemente y no te dejes llevar por la presión de grupo. Ahí estarás respetando tu propio límite. Cuando te comprometes con algo, por ejemplo, un límite que yo me he puesto, todos los días voy a leer 20 páginas y eso significa que no voy a estar en Instagram los 30 minutos antes de irme a dormir. En el momento en el que eres consecuente con ese límite, estás lanzando un mensaje a tu cerebro de me estoy respetando, me respeto y me valoro. Por ende, me estoy dando valor. Cuando te estás dando valor, te estás sintiendo más fuerte. Y por ende, al final, tu confianza en ti mismo va a crecer. El quinto, muy interesante, aceptar cumplidos. Todos hacemos algo bien. Y todos entramos en la falsa modestia cuando nos dan un cumplido. ¡Qué guapa estás hoy! ¡Qué bien te ha salido la presentación! Y la contestación, ¡ay no, hoy horrible, es el maquillaje! O ¿qué va? Estaba súper nerviosa. ¡No! Cuando hacemos esto, estamos minimizando y quitándole valor al cumplido y a la intención de la persona que nos está haciendo el cumplido. Es que esto es interesante porque aceptar cumplidos realmente es otra forma de mostrar gratitud, que es algo que yo personalmente pienso que es crítico para conseguir la felicidad. Exactamente. Simplemente intercambiando esa contestación y siendo conscientes y diciendo un simple gracias, muchas gracias, me ha hecho muy feliz que me digas esto, estamos cambiando nuestro diálogo externo y inmediatamente te hace sentir merecedor de ese cumplido. Cuando no dices eso, no te sientes merecedor de ese cumplido. E indirectamente estás trasladando ese mensaje a tu cerebro. Y además, si tú lo aceptas y lo trasladas a tu cerebro, lo estarás proyectando externamente. El sexto tip de hoy es hacer una lista de cosas que te gustan de ti mismo y guardarla en un sitio al que puedas volver rápidamente, ya sea tu móvil, ya sea en un diario, ya sea en la mesilla de noche, donde sea. Utilízala en momentos y en los días en los que no te sientas tan bien o cuando te haya ocurrido algo que te haya sentir embajonado o cuando entres en un bucle de autocrítica, saca la lista y vuelve a leer todas esas cosas que te gustan de ti mismo. Seguro que hay muchísimas y que son mucho más importantes que la única cosa que ese día te está haciendo sentir mal. Séptimo, mejora tu diálogo interno. Y aquí me gustaría mucho hablar del tema de las afirmaciones y de los mantras diarios, que parecen una tontería, pero esto es así. Lo que tú te dices y lo que tú piensas acaba convirtiéndose en lo que eres y acaba creando tu vida. Intenta tener pensamientos positivos el máximo tiempo posible.
no hay que despreciar el valor de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Hay muchas maneras efectivas de practicar el tema de las afirmaciones y de los mantras. Te puedes descargar una aplicación que te dé un mantra diario. Puedes utilizar un diario de gratitud que venga ya con alguna afirmación concreta. Puedes escribirlo, pero incluso más poderoso será si lo verbalizas, si te lo Háblate dices al en alto. espejo, como Cristiano Ronaldo. Háblate al espejo, parece una tontería y a veces yo lo hago algunas veces y la primera vez que fui a hablarme al espejo me daba como hasta vergüenza mirarme a mí misma a los ojos y decirme algo positivo. Eso ya te da una señal de que tu diálogo interno no es muy bueno. Entonces yo creo que es muy importante y es muy interesante ese tema de las afirmaciones. El octavo tip que tenemos para vosotros es mejora tu diálogo externo. No solo es importante que mejores el interno, pero también que cuando estés con otras personas, lo que digas de ti sea positivo. No entremos en el torpe soy, es que todo me sale mal, es que ya sabes que yo soy un desastre. Al final, lo que dices es lo que proyectas. Y es muy importante que cuando hables de ti mismo hacia afuera, es verdad, sin caer en la arrogancia, intentes hablar de una manera positiva sobre ti. El 9, este me gusta mucho, y es huye del chisme y del chismorreo. No te metas en la vida de los demás. Sé esa persona que corta la conversación cuando en un grupo se empieza a hablar mal de otra persona. La persona que confía en sí misma no necesita criticar a los demás. La crítica siempre viene desde un lugar de carencia propia, y esto es así. Por tanto, cuando te encuentres a ti mismo en una energía de envidia o de chisme, intenta cambiar la conversación o la actividad que estés haciendo hacia algo que sea mucho más productivo. Alegrarte por los demás es algo bueno, alégrate más. Necesitamos a más gente que se alegre por las cosas buenas que le pasan a los demás. Vive y deja vivir. Además, esto me parece muy interesante porque hay adjetivos al final, ¿no? Como la envidia, que siempre pensamos que es un problema al final para la persona de la que tienes envidia, pero no. La envidia, los celos, realmente a quien le genera un problema verdaderamente es a ti. Exactamente. Y el 10º tip de hoy es sigue tu intuición, no silencies tu intuición. Cuando no te escuchas a ti mismo y lo haces constantemente, cada vez tu intuición será más bajita, hasta que se convierta en algo que ya no puedes escuchar. Sé auténtico con tu ser, no tengas miedo a dar tu opinión, a liberarte, a actuar de acuerdo con tus ideas, con tus principios. No intentes amoldarte a las circunstancias o al entorno. Siendo tú mismo, construirás relaciones más sanas con los demás y te sentirás más alineado con tu propósito. No te sentirás traicionado contigo mismo. Muy interesante, muchísimas tips. Por acabar también el podcast de una forma un poquito más positiva, quiero que sepas que según la ciencia, o sea, si no te sientes suficientemente seguro contigo mismo, no es un problema, no te preocupes, no estás solo ahí. La ciencia es diversos estudios de distintas fundaciones americanas, de un doctor enfocado únicamente en la confianza en uno mismo llamado Joe Rubino, trasladan que aproximadamente del 50 al 85% de las personas no confían lo suficiente en sí mismos. El problema de esto es que las personas con menos confianza en sí misma pueden tener peores relaciones o incluso tener peores situaciones laborables. Por lo tanto, decirte que simplemente llevar a cabo alguno de estos tips, simplemente trabajar un poquito en ser una persona más confiada, te podrá ayudar a relacionarte mejor, a construir al final relaciones mucho más sanas, relaciones mucho más fuertes, e incluso para aquellos que estéis ahora mismo en un bajón igual desde la perspectiva más laboral, puede ayudaros a encontrar vuestro hueco ahí fuera, porque valéis suficiente, os lo aseguro. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias de nuevo por compartir este tiempo con nosotros, por realmente dedicarte a ti mismo este tiempo. Como siempre, os animo a seguirnos no solo del podcast, a seguir nuestras redes sociales, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram. Como Falling Upwards con O. Efectivamente. También, por favor, si nos has escuchado, deja un smiley, el que más te guste. En nuestro último post. O en otro, si te ha gustado alguno anterior. No, yo quiero saber quién ha escuchado este podcast. Y que sepáis que nos veremos pronto con más temas, con más reflexiones. Gracias por estar. Muchas gracias y que tengas un feliz